dar la bienvenida a todas las personas que hoy están de público con nosotros, que hoy encantadísimos y muy agradecidos. Como ya sabéis, algunos de vosotros, pues esta es una herramienta diferente de hacer videoconferencias porque te permite interactuar con estos botones que podéis ver abajo y en los que podéis trasladar vuestras emociones a lo largo de la charla y seguro que esa interacción es interesante. Y además os diremos que este es el 20º encuentro WITAC que organizamos. El primero en su día lo hicimos precisamente con José Luis y también era una motivación añadida para invitarle hoy aquí. Que podéis ver, enlazar, os compartiremos ahora el enlace a todos los encuentros WITAC, a todos los episodios anteriores que ha habido, porque bueno, quedan ahí grabados y siempre se pueden revisitar y recordar todas las temáticas interesantes que hemos tenido. Y os diremos que ya tienen más de 45.000 visitas el conjunto de los encuentros WITAC, que la verdad es que estamos sorprendidos y encantados con las mismas. Bueno, hoy, como ya habéis visto, tenemos el lujazo de tener aquí a José Luis Alonso, que es, bueno, persona muy introducida en el mundo del aprendizaje, muy inquieto y que siempre genera y provoca grandes reflexiones. Para los que no le conozcáis, bueno, pues como comentamos hace un poco, es el autor del libro rojo del aprendizaje, muy recomendable para todos vosotros. Y es un gran agitador, ¿no?, de todo lo que es la cultura del aprendizaje. Se le puede calificar de inconformista, de provocador, y en su mundo profesional es advisor para la Mondragón Universitatea y desde ahí también colabora con muchas empresas transformando su cultura de aprendizaje, ¿no?, colaborando con los equipos de recursos humanos, de formación y desarrollo para transformar su cultura de aprendizaje. Así que, bienvenido de nuevo, José Luis. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por siempre estar dispuesto a colaborar en aquello en lo que hablamos. Y bueno, os pediría un aplauso para José Luis por estar aquí con nosotros. No sé cómo se hace, pero os lo devuelvo. Para mí, muchas gracias, Óscar, a Jaime, a todo el equipo por la invitación. Siempre suelo decir, con esto que decía antes de la introducción del hacer saber, siempre que alguien considera que puedo tener algo que aportar, pues para mí es un placer, porque es una forma, como hablábamos de aprender, pues para mí es otra de las formas de aprender, ¿no? El charlar con las personas, el que me indaguen, el que me cuestionen, el que me provoquen y el que discrepen sobre lo que yo pienso, porque me ayuda mucho a pensar y creo que eso es importante, ¿no? Es importante y la verdad es que, como decías antes, el escribir tus ideas en estos diferentes artículos también te ayuda a aprender a ti mismo, ¿no?, y a asentar ese conocimiento que es el mayor nivel del aprendizaje. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas que planteas en tu libro. Uno de ellos, y yo creo que podríamos decir que es la espina dorsal del libro, es la cultura de aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Bueno, para arrancar un poco y también situarnos sobre el concepto de cultura de aprendizaje, ¿qué diferencias hay entre la cultura de la formación, que digamos es de dónde venimos tradicionalmente, y la cultura de aprendizaje? ¿Y por qué es tan necesario, ¿no?, esa transición de las organizaciones hacia esa cultura de aprendizaje? Fíjate que muchas veces pienso, o sea, una de las, digamos que la cultura de aprendizaje es ahora bueno, ahora no, es el tema de mi tesis, que estoy, bueno, quiero decir de una forma optimista que estoy a punto de terminar, pero diría que me queda como un parto, entre 9 meses y un año, vamos a dejarlo ahí, para terminar la tesis, pero es verdad que es el elemento central de mi tesis. Y una de las hipótesis con las que trabajo y que creo que que cada vez tengo más claro que es así, es que creo que hay diferentes arquetipos de cultura de aprendizaje. Es decir, una de las cuestiones que me llevó a investigar este tema es que hablábamos de la cultura de aprendizaje como un tipo de cultura. Y una de las cosas que me ha permitido observar, como bien decías tú, a través de trabajar con diferentes organizaciones, muchas, vamos a decir muchas,
es que percibo porque todavía no, como académico científico, vamos a decirlo, no puedo aseverarlo todavía, ¿no? Pero creo, o mi criterio, y creo que ahí sí puedo tener cierto criterio, es que hay diferentes formas de reflejarse la cultura de aprendizaje en diferentes organizaciones. Es decir, que la aproximación que hacen las empresas a qué supone el aprendizaje para ellas es diferente. Y trabajando con una organización, en este caso era con el Instituto Nacional, no, perdón, con el Andaluz de Administración Pública, una persona me decía precisamente que si la cultura de formación y aprendizaje son cosas diferentes. Y todavía no tengo claro la respuesta y ya veis que abiertamente planteo mis dudas, si la cultura de formación no es un tipo de cultura de aprendizaje. O sea, no son lo mismo, lo que no me atrevo a decir que sean antagónicas. No creo que sea lo contrario. Creo que la cultura de formación es una forma en la cual las organizaciones consideran que la forma de aprender es principalmente a través de formación. Para mí es erróneo. Y aquí hablo el para mí y esto es una visión muy particular. Creo que no es la mejor forma de aprender es ceñirse únicamente a la formación. Y ahora para poder explicarlo quizás hago una diferencia para mí en qué hay diferencia entre la formación y el aprendizaje. Entonces te diría que es probable que una cultura de formación pueda ser incluso como un arquetipo embrionario de lo que podría ser la cultura de aprendizaje, ¿no? Un punto de partida desde donde estamos a podemos desarrollar un determinado tipo de cultura de aprendizaje. ¿Y por qué es importante? Y esto lo uno, para mí la diferencia entre formación y aprendizaje es, yo voy a utilizar ahora algunos tópicos, mundo VUCA, velocidad, cambio, creo que eso más o menos estamos de acuerdo, todo va muy rápido, a veces menos rápido de lo que pensamos, pero va rápido. Necesitamos las organizaciones ser competitivas, adaptarnos, etcétera, etcétera. Y eso a través de la formación es más difícil. ¿Por qué? Porque la formación, como no deja de ser en cierta forma un evento, como pueda ser lo que estamos haciendo ahora, no deja de ser un evento que en un espacio del tiempo paramos para adquirir conocimiento. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? Yo suelo jugar, decías antes, provocación, ¿no? Con la provocación de decir, en esta charla no vais a aprender nada. ¿Por qué? Porque aprender para mí significa cambiar un comportamiento. Esta charla puede ser, y ojalá en el mejor de los casos resulte inspiradora, que algunas personas se lleven 4 apuntes en un cuaderno o 2 ideas de algo que hacer en sus organizaciones. El aprendizaje se da cuando tú eres capaz de llevar eso a la acción y cambiar, ¿no? Entonces, para mí una cultura de formación está centrada en adquirir y acumular conocimiento, que es muy necesario. Pasar hacia la cultura de aprendizaje significaría, vale, vamos a tangibilizar ese conocimiento, vamos a llevarlo a la práctica del día a día a las personas, a la estrategia. Para mí esa es la diferencia entre formación y aprendizaje, es eso, ¿no? Ahora, formarse es una de las formas de aprender o uno de los pasos que te permite aprender. O sea, yo no reniego de la formación ni mucho menos. Eso es, podríamos decir que la formación es la chispa del aprendizaje o una de las posibles chispas que arranca el aprendizaje, ¿no? Y depende la calidad de esa formación, puede ir más en ese proceso que es el aprendizaje, puede avanzar más o se puede quedar simplemente en el comienzo. Entonces, de ahí entiendo que dices tú que esa cultura de formación puede ser un arquetipo en las empresas, pero claro, no deja de quedarse simplemente en una fase inicial de lo que es el aprendizaje. O sea, yo creo que es muy necesario. Una vez un directivo me decía, es que José Luis, yo no he aprendido nunca nada en un curso, pero era una persona que le encantaba leer, escuchar podcast, ver vídeos. Le decía, pero explícame cuál es la diferencia entre una masterclass y escuchar un podcast de 20 minutos. O sea, no hay una diferencia. El problema no está en el formato. El problema es que o sea, el aprendizaje tú lo puedes definir como el resultado, que es lo que yo digo, el cambio de comportamiento, pero también es un proceso. Un proceso por el cual yo adquiero una serie de conocimientos que a través de la práctica deliberada, la experimentación, hablar, pensar, hacer, termina convirtiéndose en un cambio de comportamiento.
¿Cómo tenemos ese acceso al conocimiento, a la información? Pues puede ser una masterclass, una formación, puede ser un vídeo corto, puede ser escuchar un podcast o lo último que nos ha disrumpido, que supongo que en algún momento tocaremos, será la inteligencia artificial generativa. Son fórmulas más o menos eficientes de acceder a conocimiento, ¿no? Para mí la cuestión es cómo eres capaz de hacer que eso no se convierta en conocimiento inerte y tú con eso pases a la acción. Eso es. Sí, en el chat nos comenta María que sí, la formación puede ser formal o no formal, pero bueno, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Maneras de obtener ese conocimiento de manera más formal o menos formal. Avanzando un poquito, José Luis, en el libro tú afirmas que la cultura de aprendizaje es el cerebro de las organizaciones. ¿Qué significa esto en la práctica, ¿no? Y cómo podemos medir o percibir si una organización realmente está aprendiendo, ¿no? Y está siendo ese cerebro de la organización? Esto es fruto de una conversación con Javier Martínez, que bueno, es un grandísimo referente. También estuvo por aquí Javier Martínez hace unos meses. Es uno de los grandes y para mí es una fuente de inspiración. Que él suele decir mucho que dónde está el cerebro de las organizaciones, ¿no? Que tenemos muchas cosas en las organizaciones, pero ¿cuál es el cerebro? Y yo haciendo reflexión, pues de estas reflexiones y cuestionándome estas cuestiones, la cultura lo que te permite, al final la cultura es un reflejo de las historias que nos han pasado a lo largo del tiempo en una organización, es los comportamientos que tenemos, es los sistemas que tenemos y en el fondo esa cultura es la que de una forma muy grande influye en cuáles son las decisiones que tomamos en una organización, ¿no? Pocas veces una organización se atreve a tomar decisiones contraculturales. Si lo hace, normalmente suele ser muy consciente de que haya, y eso está muy relacionado con la gestión del cambio, ¿eh? La gestión del cambio está muy relacionada con y el aprendizaje, pasar de un estadio a otro, ¿no? Acordamos, aprender es cambiar un comportamiento, pues son cuestiones muy relacionadas, ¿no? Entonces, para mí la cultura es también de alguna forma ese cerebro, esa memoria que te permite recordar lo que somos y te permite tomar decisiones. Entonces, desde ahí, para mí es una figura muy metafórica, que la cultura de aprendizaje es la que te permite, porque nuestro cerebro al final es el fruto de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Eso es el cerebro. La mente. O sea, no es el cerebro el órgano, sino lo que hay pasa dentro del órgano, ¿vale? Con lo cual, por eso hacía esa metáfora. Y cuando hablas de medir, yo voy a reconocer que soy entre ateo y agnóstico con esto de medir el aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Y conozco perfectamente la frase de Peter Drucker: lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y cada vez que oigo eso digo, Peter Drucker nunca estuvo enamorado. Porque si hubiese estado enamorado sería consciente de que el amor se puede gestionar, pero todavía no sé si... Igual se puede medir. Lo que desde luego no he encontrado todavía ningún termómetro ni pulsómetro que permita ver cuánto de amor siente una persona por otra. Creo que el aprendizaje... No dudo que en algún momento lleguemos a ser capaces de medir el aprendizaje. Yo lo que digo es que yo por lo menos, y ya hemos hecho algún proyecto de evaluación y medición de aprendizaje, pero no tanto del qué aprende, sino del modelo. Es decir, el modelo de aprendizaje organizacional que tenemos nos está ayudando a aprender o no. Ahora, ¿cuánto estamos aprendiendo? Y cuánto, y este ya es el gran doble carpado con tirabuzón, es el ROI del aprendizaje, ¿no? Yo suelo decir que si alguien es capaz de decirte por cada euro que invierte en formación o aprendizaje cuántos euros va a ganar, tendría el premio Nobel de Economía. Pero, porque entonces de ahí podríamos deducir cuánto necesitamos invertir en formación en un país para ser más competitivos, cuánto debería formarme yo más para tener un mejor empleo. A mí me parece terriblemente difícil. He dejado de poner demasiados esfuerzos en la medición, pero creo que sí hay cosas que son medibles y evaluables. Si vamos a la cultura del aprendizaje, por ejemplo,
fruto de la tesis, lo que tengo ya desarrollado es una herramienta que permite diagnosticar tu cultura de aprendizaje para que tú puedas decidir hacia qué tipo de modelo cultural quieres ir y cuáles son las acciones que tienes que poner en marcha. ¿Ese diagnóstico permite medirte? No, permite, si quieres, hacerte una foto. Pero la foto no te dice, te puede decir incluso si mides 1,65, pero nadie te dice si 1,65 está bien o mal. Entonces, creo que se puede gestionar sin que necesariamente necesitemos medir. Y creo que con el aprendizaje es lo mismo. Creo que lo podemos, no solo podemos, creo que debemos gestionarlo si queremos ser competitivos, pero no sé si eso pasa porque lo tengamos que medir obligatoriamente, porque en la evaluación y la medición, que son cosas diferentes, aunque parecidas, del aprendizaje, veo mucho más que medimos lo que podemos que lo que querríamos medir. Sí, la satisfacción de las personas está muy bien, es un elemento fantástico, pero no te está diciendo si las personas aprenden. Te dice si las personas están contentas con una experiencia. Bueno, es subjetivo. Entonces, deduzco de tus palabras que como sí podemos diagnosticar en qué punto estás respecto a ese modelo cultural al que quieres llegar, sí podremos medir la evolución de ese diagnóstico, diagnosticándolo en cada cierto tiempo, ¿no? Y de esa manera sacar unas conclusiones al menos de si vamos a mejor o vamos a peor. Claro, lo que pasa es que el modelo que yo establezco no establece un ideal. O sea, yo no digo cuál es la cultura de aprendizaje tiene que ser así, no. La cultura de aprendizaje de una organización será lo que le pida el contexto, lo que le pida su estrategia, en el sector en el que esté, las personas que tenga, el cómo quiere, qué importancia, hay muchísimos factores. O sea, hay 7 dimensiones y 4 factores que son, lo cuento muy rápido, nosotros hemos identificado 79 variables, de esas 79 hay 32 que son las que más impacto tienen. Ahora, ¿tú cómo quieres hacer esas? Una es, por ejemplo, que es tiene varias, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que los directivos y directivas asumen en el hecho de que las personas aprendan? Yo no sé, yo no digo cuál es el ideal. Ahora, si la dirección dice es mi responsabilidad, no es lo mismo que si dice la responsabilidad a mí no me toca, le toca a las personas, ¿no? O sea, yo no establezco cuál es el modelo, por eso digo que para mí no hay un modelo de cultura de aprendizaje, sino que tú decides cuál quieres que sea tu modelo cultural y para eso cuáles son las palancas que tú tienes que activar. Puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. Es una decisión estratégica, como tantas en las organizaciones. Al final hay estrategias diferentes, ¿no? Está claro. Mira, y ese comentario que me has hecho me viene ideal para la siguiente pregunta, que primero se lo vamos a hacer al público, precisamente. Vale. Os vamos a pedir que votéis con los coloritos de emociones. Vais a votar entre las posibles respuestas que os vamos a dar a la siguiente pregunta que os vamos a lanzar. Está ligada a la cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones y la pregunta es ¿en quién consideras que recae la responsabilidad del aprendizaje en las organizaciones? Pulsando el verde votáis en la empresa, el amarillo en los managers como mandos intermedios, o el azul en cada una de las personas de manera individual, ¿no? Podéis pulsar varias veces para que se vea un poco la nube de colores, ¿no? Y un poco la opinión generalizada. Veo igual más peso en los azules, los verdes, algo de amarillo. Pero bueno, parece que nuestro público está más de acuerdo en que recae más en las personas y un poquito menos en la organización y bastante menos en los managers. José Luis, tú como experto, ¿qué nos dirías? ¿Cómo lo ves? Voy a meter el capote y a ver cuánta gente me entra. Vamos a cambiar un ejercicio rápido. Mantén la pregunta, que vamos a hacer un ejercicio como muy rápido. Imaginar que ahí en vez de la responsabilidad del aprendizaje pusiésemos la responsabilidad del marketing. Es decir, de que una empresa defina sus productos, los venda, etcétera, etcétera. Si es de la dirección de los managers o de las personas. Hacer el mismo ejercicio. Cambiar marketing por aprendizaje. Todavía no he visto un azul, ¿eh? Estoy esperando los azules. Algún naranja. Fijaros, ¿eh? Ahí hay una valiente.
Ahí hay una valiente que ha puesto el azul. Bien, me gusta, me gusta. Para mí esta es una de las grandes cuestiones. A mí me llama la atención que si consideramos que el aprendizaje es estratégico, y todavía nadie me ha negado esta frase, o sea, nadie me ha dicho una organización, José Luis, para nosotros el aprendizaje no es estratégico. Todo el mundo me dice que sí. Ahora, luego ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, es estratégico, pero la responsabilidad es de las personas. No se nos ocurre hacer eso ni con la producción, ni con el marketing, ni con ningún otro ámbito de la organización. Se nos ocurre que la responsabilidad es de las personas. Claro que las personas tienen la responsabilidad de la tarea de vender un producto, de hacer el plan comercial, Pero fíjate, en cambio con el aprendizaje establecemos una disyuntiva que a mí me parece curiosa. Me parece curiosa por eso. Digo, ostras, si verdaderamente el aprendizaje es estratégico en tu organización, no puedes dejarlo en manos de que las personas... O sea, no puedes. No te atreves a hacerlo en otros ámbitos, ¿por qué en el aprendizaje sí, no? Y es una pregunta, ¿eh? O sea, que yo puedo tener mis respuestas o yo bajo mis sesgos, bajo lo que yo he visto, etcétera, etcétera, yo tengo una respuesta a esa pregunta. Pero, por ejemplo, un arquetipo también es eso. Si una organización decide que se inclina más hacia un lado que hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de modelo, fíjate, hasta de modelo empresarial. Yo soy de una cooperativa. Claro, no sé cuántas personas trabajan en cooperativas de las que tenemos conectadas, pero supongo que seremos las menos, ¿no? Posiblemente. Mira, Isabel comenta en el chat que igual esto es debido a que igual es porque las personas adultas aprenden si quieren. Si no quieren, por mucho que les pongas cursos, no van a aprender, ¿no? Que entiendo que va por ahí la cuestión. Entonces, claro, si una persona no quiere aprender, no va a aprender. Fijaros, vuelvo a formación y aprendizaje. Esto es algo que a mí me han dicho mucho. Es que hay personas en esta organización que no quieren aprender. Yo siempre que oigo hay personas, digo sí. Porque como somos tantos, siempre hay personas, igual que nunca, o nadie, o todos, siempre no son verdad, ¿no? Yo le haría, me has dicho Isabel, yo le haría una Isabel Bravo. Si lo que no quiere la gente es formarse o aprender. Porque, vuelvo a decir, para mí son cosas diferentes. Entonces, yo entiendo que haya muchas personas que no quieren formarse. ¿Por qué? Porque muchas personas han ido a formaciones enviadas por sus organizaciones que luego no le han servido para aplicar en el puesto de trabajo. No le han servido o no le han dejado o no ha podido, y entonces lo que ve es que considera que esa formación ha sido una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no ha obtenido utilidad de esa inversión en tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que las personas, por lo general, no digo todas, normalmente sí quieren aprender. Ahora, si tú no generas el contexto organizacional para que la formación se convierta en aprendizaje, pues lo que estás haciendo es invertir en formación, pero no estás invirtiendo en aprendizaje. Si tú quieres invertir en aprendizaje, claro que sí, dales formación, pero genera contextos para que las personas transfieran al puesto de trabajo, cambien comportamientos, cambien formas de hacer, trabajen de otras maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hay una cuestión ahí que está relacionada con eso, ¿no? Pero cuando a una persona tú le preguntas si quiere aprender, muchas veces en su cabeza aprendizaje y formación suena lo mismo. Y ese es también un ejercicio que nosotros hacemos mucho en las empresas, ¿no? Un ejercicio, llamémosle didáctico, de entender. Yo soy muy consciente, mi equipo es muy consciente, y cuando vamos a empresas intentamos hacerlo así, que cuando utilizamos formación estamos hablando de una cosa y cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de otra. ¿Sí? Entonces yo a esa reflexión de Isabel diría que hay una parte que evidentemente es esa, que las personas están hartas de formarse, o hay personas que están hartas de formarse y se frustran porque no les dejan aprender. Uh-huh. Puede ser sesgada esta visión, ¿eh? Pero desde luego me parece una reflexión para hacer e indagar. Cuando alguien te dice yo no quiero, dices, ¿qué es lo que no quieres? ¿Formarte o aprender? Uh-huh. Y entonces ya veremos. Y cuando decía la voluntariedad, efectivamente, o sea, en los adultos también hay aprendizajes inconscientes. Muchas veces no somos conscientes de que hemos aprendido. Una organización tiene que
procurar y los adultos deberíamos intentar fomentar el aprendizaje consciente, porque es mucho más, o sea, potencias mucho más tu capacidad de aprendizaje cuando lo haces consciente que cuando te pasa de una forma inconsciente. Creo que recordar que en el libro tienes un capítulo hablando sobre qué pasa cuando alguien no quiere aprender dentro de las organizaciones. Probablemente, digo que como no lo he releído, pero sí, es un tema que es recurrente para mí, efectivamente. Sí, por el chat tenemos varios comentarios, entre ellos, Sí. bueno, Miren Martínez, que también estuvo invitada por aquí, que es la responsable de talento y desarrollo en Zucchetti, que está por aquí. Nos dice que depende de la edad también el que alguien quiere aprender. Entiendo que vamos a peor, no iremos a mejor, supongo. ¿Qué quiere decir Miren? Pues te digo lo mismo que antes, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo que es probable que las personas que somos más viejas, o sea, como yo ya me empiezo a considerar en el último tramo de mi carrera profesional, lo digo abiertamente, tengo 52, pero tengo firmada mi jubilación para los 60, con lo cual yo ya estoy en la última milla casi de mi carrera profesional y sigo queriendo aprender. Lo que sí que creo que hay que hacer más ejercicio de conciencia con las personas que quizás, fíjate, no lo ligo tanto a la edad como si creo que influye más los años acumulados en la empresa. Quiero decir, y no tengo un estudio científico, pero creo que una persona mayor que recién llega a una empresa tiene más ganas de aprender que una persona que quizás tenga menos años y lleve mucho más tiempo en una empresa. Creo. O por lo menos me parece una hipótesis interesante para que cuando nos enfrentamos a esas personas que dicen yo ya estoy mayor para aprender, indaguemos qué hay detrás de esa pregunta. Porque hay veces, y esto sí lo hemos observado, que es que hay miedo. Para mí, cuando le decimos a las personas que tienen que cambiar, para mí hay una diferencia entre los que no quieren, y ahí creo que hay que indagar, saber por qué no quieren, porque hay muchas veces es porque no se atreven, otras veces es porque no saben hacerlo, otras cosas porque tienen miedo a los resultados de ese cambio. O sea, cuando decimos no quieren, a mí me gusta mucho indagar. Me gusta mucho indagar el por qué. Y hay veces que son miedos. Y los miedos, que son súper lícitos en las personas, y todas tenemos miedos, cada uno el suyo, lo malo que tienen es cómo reaccionan las personas al miedo. Hay algunas que reaccionan, o sea, sí, siempre pongo un ejemplo, cuando estoy en un aula, si de repente entrase un tigre devorahombres en una sala, habría como varios tipos de reacciones. Habría personas que se quedarían totalmente paralizadas por el terror, otras personas que intentarían huir y otras personas que se enfrentarían. Son como las tres grandes reacciones al miedo. Entonces, pensar cuando una persona tiene miedo y tú le dices que tiene que aprender para cambiar su trabajo y que si no va a perder su puesto de trabajo o corre el riesgo, si tú le estás engendrando miedo, la reacción de esa persona puede ser, me enfrento. Entonces, me enfrento muchas veces suele ser que discuten contigo que no necesitan aprender. Dices, joder, si no te estoy planteando nada malo. Si quiero ayudarte. Y muchas veces detrás hay miedo. La otra es que huyan. Y la otra es que se paralicen. No, ninguna de las tres reacciones en un entorno profesional me parece sana, ni siquiera productiva para la organización. Entonces, yo animaría que cuando alguien no quiera, indaguemos y expliquemos bien por qué queremos que esa persona aprenda o vaya a una formación, porque nos encontramos cosas muy interesantes. Y ahí es donde podemos decir, oye, pues igual en vez de mandarte una formación, lo que puedo hacer es otra cosa contigo para que aprendas, ¿no? Para acompañarte en tu aprendizaje. No sé, miren si estás de acuerdo, pero te animo a que indagues en esa parte. Muy bien. Muy bien, vamos a avanzar en tu perfil provocador que decía antes, un mensaje que lanzas en el libro y que es también típico de ti, que llama mucho la atención, que a mí me gusta mucho, es el learning by cagándola. Que explícanos brevemente de dónde viene ese mensaje y en qué consiste este learning by cagándola.
aquí voy a hacer un poco de autobombo de mi libro y lo que diré es leer el artículo para que veáis de dónde sale, porque es el fruto de cómo yo he perdido varios aviones a lo largo de mi vida. Entonces, y cómo cuando perdí el primero creí que había aprendido y pensé que jamás volvería a perder un avión y perdí el segundo. Creo que el post está tras perder el segundo, pero os puedo asegurar que perdí un tercero y un cuarto. ¿Vale? Fíjate, para mí hay una cuestión porque aquí al final hablamos del error, ¿no? El error como fuente de aprendizaje. A mí uno de los grandes mitos que me gusta desmitificar, que me gusta romper, no es verdad que de los errores se aprenda. De los errores no se aprende más que de los aciertos. Los errores son más traumáticos que los aciertos, pero hay muchos aciertos que son chiripa que no nos ayudan a aprender. De hecho, generan en nosotros hábitos y comportamientos erróneos, porque inferimos que como he hecho A, el resultado ha sido B, voy a repetir A y no me sale B, porque no hemos aprendido correctamente. Entonces, para mí, una de las... es un tema que a mí me interesa mucho, todo lo relacionado entre error y aprendizaje, y además influye mucho en la cultura, ¿no? Para mí hay una cuestión que es el error, para mí es inherente al proceso de aprendizaje. Y cuando estamos aprendiendo suceden errores. De hecho, en muchos casos es fuente de aprendizaje. Pero para mí es muy diferente cuando hablamos de errores o fallos, cuando ese error es cuando tomo una decisión, cuando estoy ejecutando algo, cuando estoy experimentando o cuando estoy prediciendo. Fijaros que 4 cosas, no es lo mismo que yo me equivoque porque pienso que el año que viene voy a vender 1.000.000 de euros y al final he vendido 400.000, que equivocarme porque he decidido que tenía que hacer A y he hecho B, o equivocarme haciendo algo que estoy súper capacitado para hacer. Porque las causas del error son diferentes, con lo cual el rol de formarse o aprenderse es muy diferente. Si yo he tomado una mala decisión puede ser por falta de conocimiento, pero también puede ser por falta de tiempo. No es lo mismo. Si es por falta de conocimiento tiene sentido que yo aprenda, que me forme, que haga cursos, lo que sea. Pero si es por falta de tiempo, ¿qué me aporta a mí adquirir más conocimiento? Tengo que cambiar el contexto. Tengo que hacer que esa decisión se tome en contextos donde tenga más tiempo, que no siempre es fácil, ¿eh? O sea, entiendo, no estoy hablando desde un aspecto meramente teórico, conozco perfectamente el contexto organizacional, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte que es muy potente. Y fijaros, de los errores, o sea, el cómo se gestiona el error en una organización es uno de los elementos más potentes que marcan la cultura, ¿vale? Y os voy a poner como 3 ejemplos de errores y qué significa para ese contexto o esa organización un tipo de error. Yo, por ejemplo, os decía, una de las formas que más tengo yo para aprender es experimentar. Entonces, yo hay veces que diseño sesiones, clases, charlas, donde meto un elemento que no había hecho nunca y hay veces que me sale mal y hago un desastre. Claro, la insatisfacción del alumnado y pensar, yo no doy clase en grado, yo solo trabajo ¿no? Pero principalmente con profesionales, ¿no? Pero imaginaos que yo trabajo una sesión con un equipo directivo y meto un elemento del experimento y sale mal, la insatisfacción de ese equipo directivo impacta en mi desempeño, en mi trabajo, en muchas cosas, ¿no? Pero me lo puedo permitir. O sea, quiero decir, puedo experimentar porque el error, la causa, o sea, la consecuencia del error, bueno, no es tan grave. Ahora, imaginar un cirujano o una cirujana que opera a tu hija y no vamos a decir nada grave, pero en vez de la pierna derecha le opera la pierna izquierda, ¿no? Imaginaos que esa persona viene y os dice, ay, mira, me he equivocado, en vez de operar la derecha le hemos operado la izquierda, pero no os preocupéis que he aprendido. Pues yo entiendo que no le abrazamos y no le decimos, no pasa nada, qué bien, de los errores se aprende. Claro, yo con mi equipo, cuando fallamos en una cosa de estas, la reacción es esa, no pasa nada, de esto hemos aprendido, ¿qué vamos a hacer mejor la siguiente vez? Ya sabemos lo que... y tenemos capacidad de mejora, ¿no? Pero luego hay otro ejemplo, porque el de la sanidad parece como bastante relevante y yo he trabajado precisamente el cómo aprender desde el error en el entorno sanitario y salen cosas súper potentes, experiencias.
Pero hace como 6 meses, en una sesión que hice, había una responsable de lo que sería el AENA colombiano, que es toda la empresa que gestiona todas las operaciones logísticas dentro de un aeropuerto, ¿no? Y hablábamos de esto precisamente. Oye, ¿cómo gestionáis los errores en vuestra organización? ¿Qué pasa cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca? Y ella decía, en nuestra empresa, si un operario falla o se equivoca, tiene que ser despedido. Y claro, supongo que vuestra cara habrá sido alucinante como fue la mía. Le dije, pero, ostras, me parece, me dice, mira, es que nosotros tenemos las cosas tan procedimentadas, etcétera, etcétera, que si el ejemplo de una persona, sabéis que cuando llega un avión hay alguien que, digamos, acerca como el túnel ese o una escalera. Claro, si esa persona hace mal esa operación y pega de más en el avión y hace una bolladura, yo ese avión lo tengo que parar. Y si yo no me entero que ha habido esa bolladura, estamos jugando con la vida de muchas personas. Con lo cual no podemos permitirnos que una persona no cumpla el procedimiento. Entonces yo, por un lado, hacía el ejercicio de decir, ostras, tiene sentido, como persona usuaria de aviones, pues me alegro de que tengáis esos criterios altos de calidad, pero por otro lado, pensaba en la seguridad psicológica de una persona que tiene esos puestos de trabajo, ¿no? Porque claro, dices, ostras, lo que acabo de hacer. Si lo digo, pues estoy despedido. Pero si no lo digo. Entonces, claro, la presión psicológica, el miedo, el reconocimiento del error, claro, en una organización donde el error no está castigado y se ve como una oportunidad de aprendizaje, las personas van a tener menos miedo a reconocer que se han equivocado. Yo, vamos, no me atrevo a decir que las personas, pero cuando mitificamos qué bien que de los errores se aprende y celebremos los errores, bueno, celebremos los errores hasta cierto punto, ¿no? Veremos a ver qué se puede hacer. Pero para mí hay una correlación muy alta entre cómo gestionamos los errores y qué significa en una organización y qué cultura de aprendizaje va a tener esa organización. Sin ninguna duda. A mí hay una frase del libro que la verdad es que me ha encantado, que dice, no aprende más quien menos se equivoca, sino el que reflexiona mejor sobre los errores y los aciertos, ¿no? Me parece una gran frase, una gran reflexión, sin duda. Eso hay evidencia empírica ya de estudios que reconocen que incluso está hecho con niños y niñas, que las personas que tienen eso que llamamos más talento, no son aquellas personas que de forma natural mejor han hecho las cosas desde un principio, sino las que son más capaces de tener un feedback. O sea, hay una relación muy alta entre el feedback que recibe una persona cuando hace una acción y su capacidad de aprender. Entonces, las personas que tienen más capacidad de aprender son las que más capaces son de reconocer sus ámbitos de mejora y mejorarlos, y las que mejores feedbacks reciben y las que mejores reciben los feedbacks. ¿Sí? Y además es totalmente académica y científicamente está científicamente demostrado. Y además de este concepto de los feedback, existen otros elementos importantes para generar un entorno seguro en el que equivocarse no sea un problema, o lógicamente depende del error y depende de la organización, como decías antes. Pero ¿cómo creamos esos entornos seguros? Sobre todo cuando son errores ligados a probar cosas nuevas, ¿no? A la innovación o a la evolución de algo. Para mí ahí creo que, innovar requiere experimentar, requiere hacer algo nuevo por primera vez, diferente, es aprender. O sea, entre innovar y aprender, en el fondo hay unos... Casi se confunden innovar y aprender desde un punto de vista filosófico, técnico y muchas cuestiones. O sea, no se puede aprender sin innovar, yo creo, y innovar sin aprender creo que tampoco se puede. Pero la seguridad psicológica está clara. Si tú sabes que estás experimentando, tienes que establecer espacios, contextos donde la gente experimente y equivocarse casi lo provoques. No solo que esté permitido, sino que tú provoques el error. Y esto, por ejemplo, lo he aprendido trabajando en el sector sociosanitario. Me decía, es que nosotros una máxima que tenemos entre los modelos de aprendizaje es jamás la primera vez con un paciente. Como una forma de
prevenir errores, ¿qué es? Que la primera vez nunca lo hagas con una persona, que la primera vez lo hagas en un entorno simulado. Y en ese entorno simulado te fuerzo el error, te genero las cosas para que tú te equivoques y aprendamos muy bien de qué has hecho mal, qué decisiones has tomado incorrectamente, ese experimento que has hecho, qué es lo que ha salido mal en ese experimento. Es decir, tú tienes que generar contextos para que eso pase. Y luego asumir que si tú quieres meter uno de los grandes generadores de estrés en una organización es cambiar el ERP. Supongo que muchas de las personas que estamos aquí hemos sufrido antes lo hacíamos así, nos cambian todo el sistema. Algo que debería ser tan sencillo como decir, antes pulsaba Control Alt F y ahora tengo que hacer F5N, nos genera unas locuras de estrés brutales, ¿no? Claro, cuando tú estás metiendo nuevos sistemas, nuevos comportamientos, nuevos modelos, es normal que la gente se equivoque. Tú tienes que entender que es parte del proceso de aprendizaje, una adaptación de hacía las cosas de una forma, yo las tengo que hacer de otra. Eso requiere gestión. Requiere gestión. Y cambiar los hábitos, ¿no? Aquí claro, el cambio de hábito es el resultado de un proceso de aprendizaje. Claro. Es el proceso. Y un cambio de hábito, pues todos sabemos lo difícil que es dejar de fumar, adelgazar, empezar a hacer deporte cuando no lo haces, pues entender que esos son, en el fondo, procesos de aprendizaje, porque son cambios de comportamiento. Pero deduzco que lo que quieres decir también de antes es que es importante que las empresas creen contextos en los que poder equivocarse, ¿no? Lógicamente no es lo mismo equivocarte con un paciente delante que equivocarte en otro tipo de trabajo que no es tan crítico, ¿no? Sí. Entonces, cuando los... Independiente, ¿sabes? Y esta es otra conclusión que hemos hecho, que hemos extraído de hacerlo con muchas empresas. Medimos el error no por la causa, sino por la consecuencia. Y es más, la reacción habitual en una organización cuando hay una cagada, cogiendo el nombre, es buscar el culpable. ¿Quién? Y luego empezamos a pensar los porqués, cuando en el fondo lo que deberíamos pensar es, y esto lo he hecho con muchas, y siempre es primero quién, segundo, cómo lo arreglamos rápido. Esas dos cosas se dan normalmente siempre cuando hay un error lo suficientemente significativo, por las causas, no por el error en sí, sino por las causas, porque si no pasa nada y hemos cometido el error, hacemos que no ha pasado nada. Pero si tenemos un buen sistema de aprendizaje basado en errores, eso que en prevención de riesgos hablamos de incidentes y accidentes, de los incidentes también deberíamos sacar un buen análisis de por qué. ¿Por qué ha pasado esto? Y eso es lo que cuento un poco en el post, ¿no? ¿Por qué perdí el avión? ¿No? Entonces, si tú eres capaz de hacer un buen análisis de los porqués, identificar muy bien las causas, entonces puedes hacer acciones correctoras, que muchas veces no pasan por la formación, pasan por cambiar sistemas. Desde luego que sí, cambiar sistemas y luego aplicar formación y aprendizaje, lógicamente, para que la gente sepa trabajar en el nuevo sistema. Hay que cambiar esos sistemas, sí. El chat está bastante activo. Por aquí, Andrea Milagros nos dice: las organizaciones se miden resultados y miran al error como el obstáculo a esos resultados. Sí. Se debe cambiar ese mindset, dice Andrea. Por otro lado, Carlos Ferrando dice: claro, pero una cosa es investigar y otra, como decías, aplicar un protocolo. Un error viene por investigación, de ahí se saca un aprendizaje. Del error por falta de atención no se aprende. Sí, ¿no? O sea, por falta de concentración, es que es muy buena este concepto de la falta de concentración. Porque este ejercicio lo hago también con empresas. Es decir, vale, cuando vosotras os equivocáis, ¿por qué lo hacéis? Y generalmente lo hago todo rápido, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, el email en vez de leerlo con detalle lo leí en diagonal. Entonces dices, vale, entonces el problema no es que haya una falta de capacitación, es que el contexto no es el adecuado. Si hay un problema de concentración, lo que tenemos que preguntarnos es si esa falta de concentración es porque es una persona despistada, mi caso, o es que resulta que está durmiendo poco, es que lleva 12 horas de turno seguidas, es que le estoy diciendo que me dé una respuesta
en un minuto algo que requiere una hora. Sí, es que, claro que aprendes que tienes que cambiar el contexto. ¿Sí? Y luego a lo de Andrea, si me permites, porque creo que ha hecho una cuestión muy importante, hay una lucha entre la eficiencia y la innovación en las organizaciones. Una organización necesita ser eficiente hoy para ganar dinero hoy, para ser sostenible, pero pocas organizaciones sobreviven únicamente a base de únicamente eficiencia. El concepto este de las organizaciones ambidiestras, del hoy y del mañana, lo que necesito saber hoy con lo que necesito saber mañana, es que es un equilibrio entre ser eficiente hoy e invertir en ser eficiente mañana. Y lo que nos va a hacer eficiente mañana a las organizaciones no es lo mismo que nos está haciendo eficientes hoy. Por eso tenemos que invertir en aprender, tenemos que invertir en innovar, tenemos que invertir en cambiar, en experimentar, porque con lo que nos hace eficientes hoy no somos competitivos en el medio largo plazo. Lo somos en el corto, y en el corto tenemos que serlo, incuestionable. Perdón, porque me ha parecido muy interesante su reflexión. Lo es, sin ninguna duda, porque está también un poco ligado a lo que te quería preguntar. Nos estamos yendo de tiempo porque es una maravilla. Yo me quedo el tiempo que haga falta, no quiero estropear la comida o la siguiente reunión a nadie, yo me quedo sin problema. Yo me estoy tachando algunas de las preguntas que tenía porque no nos da tiempo a todo, pero sí esto que has comentado me liga mucho a la eficiencia, ¿no? Se ve la eficiencia actual y la eficiencia futura, como decías, sí. Pero la eficiencia futura se liga mucho a la innovación, pero poco al aprendizaje, cuando, como bien decías hace un ratito, innovación y aprendizaje van muy de la mano. Es necesario el aprendizaje para que luego haya innovación. ¿Cómo ves este punto? ¿Cómo convencerías a el CEO de una compañía de decir, oye, vale, estás invirtiendo en innovación, pero como no inviertas en conseguir una cultura de aprendizaje, esa innovación no va a llegar a buen puerto? Mira, yo, tanto mi doctorado como mis estudios son de empresariales. Es decir, yo no vengo del ámbito ni de la pedagogía, de hecho, tiendo a tener debates muy interesantes con personas expertas en pedagogía, ni vengo de la educación. Mi enfoque es muy relacionado con lo que sucede en las organizaciones porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Nosotros cuando acompañamos a organizaciones en transformar cultura, en establecer estrategias, en montar universidades corporativas, ecosistemas de aprendizaje, bueno, cualquier cuestión de estas, una de las grandes cuestiones es qué es lo que tiene que aprender la gente, ¿no? Porque esto va también de qué tenemos que aprender, como personas, como equipos, como organización. Y nosotros siempre establecemos un equilibrio entre lo que tenemos que saber hacer ya, buscando la eficiencia, con qué necesitará esta organización saber dentro de X tiempo para ser competitiva. Y eso está muy relacionado con el plan estratégico. Es decir, para mí una de las grandes fuentes de lo que tiene que aprender una persona en la organización es lo que diga la estrategia, porque hay veces que no tenemos planes estratégicos, pero tenemos estrategia, ¿no? Claro, la estrategia es una fuente para qué tiene que perseguir. Porque si tú quieres, da igual, internacionalizarte en China, pues tendrás que aprender a cómo se hacen las cosas en China, por no decirte que tienes que aprender chino, uno de los millones de dialectos de chino o un montón de cuestiones, ¿no? Pero lo mismo, es decir, si yo quiero lanzar una nueva gama de producto o un nuevo servicio, tendré que aprender ese nuevo producto o servicio será en un mercado, quizás el actual, pero quizás es otro nuevo, tendré que entender ese mercado, tendré que entender al nuevo cliente. Todo eso, en el fondo, va de que las personas van a tener que aprender a hacer las nuevas cosas, porque un plan estratégico, yo no conozco ninguno hasta ahora, no digo que no existan, yo no conozco ninguno continuista. O sea, puede haber líneas que continúan, pero lo general un plan estratégico es, íbamos por aquí, no digo que giremos 180 grados, ¿no? Pocos planes estratégicos hacen eso, pero dicen, íbamos así y vamos a virar. 15 grados a babor, vale, pues 15 grados a babor. Pero esos 15 grados a babor significa que ya hay una serie de cuestiones que son nuevas y esas las tenemos que aprender. Ahora,
Hay empresas que eso lo dejan hasta el último momento, como yo digo, o incluso a posteriori, y dicen, ostras, nos ha salido mal, es que tenemos que aprender ahora esto, y entonces nos ponemos a hacer cosas rápido, o decimos, bueno, como esto lo tenemos que saber dentro de X tiempo, vamos a empezar ahora, vamos poco a poco, y así cuando nos encontremos con el coso, pues ya habremos recorrido un camino, ¿no? Para mí esa es la clave, es decir, si no entendemos qué relación hay entre aprender y la estrategia, pues yo no soy capaz de convencer. Me lo han dicho pues, muchos responsables de formación, directivos de formación. ¿Y cómo puedo convencer a la dirección de mi empresa de que tiene que invertir en esto? Digo, pues intentándole hacer ver la relación que hay entre que la estrategia requiere que las personas aprendan. Y si no, digo, yo no sé hacerlo. Es decir, igual hay que hacer cosas o invertir tanto tiempo que José Luis particularmente no sabe. Pero es que creo que a mí me parece tan evidente, ¿no? Que dices, no es más que entender que si la gente no sabe, no sabrá hacer, y si no sabrá hacer, pues no podrás hacer. Me parece un buen consejo. Estoy de acuerdo con él. Bueno, vamos a ir rematando, pero venga. Claro, no nos podemos ir de una charla como esta sin hablar de inteligencia artificial hoy en día. Así que brevemente, y porque me gusta mucho cómo hablas tú de tu cuñado GPT, cuando hablas de ChatGPT y de la inteligencia artificial, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial en toda esta cultura de aprendizaje de las organizaciones? Mira, no descarto que ese sea mi próximo post porque son pensamientos que me van viniendo y que necesito ordenarlos. Lo voy a soltar sin tenerlo ordenado. Creo que la inteligencia artificial, yo ya la estoy usando. De hecho, adelanto para decir que es probable, o sea, me adelantasteis una serie de preguntas y yo tengo creado una figura que ahora le están empezando a llamar gemelo digital. Propio, ¿eh? O sea, no gemelo digital de una infraestructura. Avatar sí. Personal humanizado, que es un gemelo de ti mismo. Eso es. O sea, yo, en vez de llamarle gemelo digital, lo que estoy haciendo es, yo tengo creado un minillo. ¿Qué es un minillo? Yo tengo creado un chatbot, está alimentado por el libro y por un montón de contenidos. Pues esta charla seguramente alimente ese minillo y le lancé las preguntas. Le dije, mira, tengo una charla, estas son las preguntas que me pueden hacer y le he pedido que me responda. ¿Vale? Qué bueno. Entonces lo leí por arriba y dije, con esto no estoy de acuerdo, esto no me... Entonces voy a generar seguramente un post, porque quería hacer un podcast, pero técnicamente me va a llevar demasiado tiempo. Entonces lo que voy a hacer va a ser generar un artículo que diga, estas eran las preguntas, esto es lo que ha contestado mi mini yo digital y esto es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque es una forma de hablar conmigo mismo que dices, qué fricada, efectivamente, esto no lo he dicho al principio, no me has presentado como tal, pero yo soy muy friki de estas cosas del aprendizaje. Entonces, creo que la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, como genérico del que queráis, creo que nos ha sido como un salto muy grande para acceder al conocimiento. Es decir, primero estaba en personas, se crearon las universidades para que los grandes pensadores contasen, luego generamos enciclopedias, teníamos mucho conocimiento escrito, luego llegó Google, las redes sociales, la web 2.0 que nos permitió acceder muy rápido a mucho conocimiento, pero desorganizado, desestructurado, teníamos que elegir. La inteligencia artificial generativa, de repente todo eso nos lo ha acelerado mucho. De hecho, yo en mis charlas siempre pongo que uno de los objetivos es que en vez de preguntárselo vosotros a ChatGPT, que merezca la pena haber estado aquí y ahora, ¿no? Porque todas estas preguntas se las puedes hacer a un bicho, él te contesta cuál tiene que ser el valor de lo que, en vez de preguntarse, y yo os animo a que todas las preguntas que me ha hecho Óscar se las metáis a uno de estos bichos, porque hay respuestas que están muy bien. Otras, te gustaba mucho la metáfora que yo utilizo, que es la del cuñado con labia. Para mí ahí todavía tenemos cierta falta de rigor en las respuestas, ¿vale? Entonces creo que la inteligencia artificial generativa nos facilita mucho el acceso al conocimiento en ese concepto just in time, lo necesito ahora y ahora se lo pido y ahora me lo da,
Pero todavía, insisto, creo que para ese aprendizaje, que es, vale, pero este conocimiento lo tengo que llevar a la práctica. ¿En qué te puede ayudar? En que le digas, oye, a partir de este conocimiento, generarme un plan de 15 días para poner esto en marcha en mi puesto de trabajo. O sea, yo la IA la utilizo para hablar conmigo mismo, para hablar con personas expertas, de tutora, de mentora, de persona ignorante. Le digo, imagínate que no sabes nada de este tema. Te cuento esto. ¿Qué es lo que no se entiende? O sea, la podemos utilizar de muchas maneras, pero no sé si nos... O sea, creo que todavía hay una parte que vamos a tener que hacer las personas, que es, sí, pero todo esto hay que llevarlo a un puesto de trabajo. Y ChatGPT, insisto, como genérico te puede ayudar en algunas cosas, leer siempre lo que os dice con una ceja súper levantada, y además yo recomiendo un ejercicio, un experimento, que es preguntarle por cosas de las cuales no sepáis nada, ya veréis que cosas más chulas, inteligentes y que bien lo explica todo. Luego preguntarle sobre algo que más o menos controláis y ya veréis cómo le empezáis a encontrar cositas, y luego preguntarle en aquellas cosas que controláis verdaderamente y vais a ver cómo dices, esto no está bien, esto no me gusta, esto qué, de dónde viene, sí, y está mejorando, ¿eh? O sea, evidentemente en los últimos 3 años, en los 3 años desde el ChatGPT 3.0 al 5.0 ha evolucionado muchísimo, pero todavía hay que mirarlo con mirada crítica, hay que leerlo con mirada crítica lo que nos dice. Es un buen consejo para que sepamos hasta dónde nos podemos fiar de lo que nos dice, sí, sin duda. O lo que no nos dice una IA, ¿no? Como tú decías, en algún sitio te he leído en el libro que hace falta desarrollar mucha capacidad de reflexión, ¿no? Para un poco evaluar y valorar lo que realmente nos está diciendo la IA. Y en ese proceso de reflexión te puede ayudar, ¿eh? Si lo utilizas bien, o sea, a mí me ayudan los procesos de reflexión. Lo que yo no... Mira, oía un podcast el otro día que era... tenemos que no delegar, no hacer una delegación cognitiva a ChatGPT, y me parece muy potente. Es decir, que deleguemos tareas, sí, que deleguemos nuestro pensamiento, a mí me parece equivocado cuanto menos y peligroso además, ¿eh? Pues muchas gracias, José Luis. Nos hemos estirado bastante el tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Pido perdón. Más que de sobra. Creo que está preparado por ahí compartir el enlace a tu libro, al libro rojo del aprendizaje, para que toda la audiencia pueda aplicarlo y llevárselo. También tenemos una encuesta de satisfacción, que si la compartiremos para que la podáis evaluar. Y te pediría igual, José Luis, rematar, no sé, con alguna idea, algún concepto claro, de decir, bueno, ¿qué hemos aprendido o qué esperas que hayamos aprendido hoy como idea principal dentro de esta charla, para rematarla? Eso es una de las cosas que sé que peor hago, que es rematar con las 3 ideas fuerza, porque remato normalmente con qué os lleváis vosotros. Quiero decir, porque creo que lo importante no es lo que yo os diga que es lo importante. Lo importante es lo que vosotras digáis, ostras, de lo que ha dicho el calvo con barba estas 3 cosas se me quedan aquí dando vueltas en la cabeza, en las que tengo que profundizar o tengo que experimentar o lo que sea. Entonces, te voy a hacer trampas, Óscar. Te lo pregunto a ti. ¿Con qué 3 cosas te quedas tú que son, ¿no? Las que a ti se te quedan ahí dando vueltas, y tú ya me has oído, con lo cual te lo pongo más fácil, ¿no? Pero ¿qué 3 cosas se te quedan ahí dando vueltas, ¿no? O 2 o 1, ¿eh? No quiero meterte en un compromiso, Barcato. Pues menos mal que me he ido yo apuntando algunas conclusiones, pues al final hacía unas conclusiones, porque si no también yo soy bastante malo para esto. Pero tengo alguna idea recogida, y es, la primera sería, hoy, bueno, te gusta decir, hoy no vais a aprender nada en tus charlas, en tus cursos, ¿no? Cuando arrancas tus cursos, la primera provocación es esa, hoy vais a salir de aquí sin aprender nada, porque me encanta. ¿Pero por qué? Pues porque el aprender es cambiar comportamientos, que lo has dicho desde un principio, y esto yo creo que es un concepto que todos tenemos que tener claro, ¿no? Hay que conseguir cambiar ese comportamiento. Otro elemento importante que ha salido es el tema de los errores, ¿no? El reconocer los errores como oportunidades para aprender y para evolucionar, y bueno, pues que el concepto de crear esa cultura de error o de posibilidad de error, depende en qué, lógicamente, y depende cómo en cada organización,
también es importante, ¿no? Me quedaría con esas 2 ideas así principales. Te las compro. O sea, podrían ser las mías. Podrían ser las mías perfectamente también. Sí, a mí me interesa mucho saber, pues, las personas que están aquí también con qué se van, ¿no? Porque creo que ahí eh, eso es lo verdaderamente relevante, no es lo que yo haya dicho, es esos apuntes que las personas tengan o esas cosas que les resuenen, qué van a hacer con ello, ¿no? Eso para mí es lo importante. Por aquí Andrea en el chat nos dice revalorizar el error. Aprender depende de uno mismo. Muy bien. Y del contexto, ¿eh? Ahí meto la cuña, ¿eh? En un contexto donde la organización no te dejen hacer, no vas a ser, o sea, no vas a ser capaz de aprender, no. Te lo van a poner muy difícil. Porque además tú en el libro también hablas mucho de crear rutinas de aprendizaje intercaladas, digamos, dentro de los procesos productivos, ¿no? Para que el aprendizaje sea un propio hábito, ¿no? Entiendo que ahí es donde metemos también el contexto y donde podemos influir en que ese contexto realmente sea constructivo para el aprendizaje. Sí. José Luis, nada más, millones de gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y ha sido un placer alargarnos, a pesar de que nos quedemos con menos tiempo para comer. Espero que la gente lo haya disfrutado, lo haya aprovechado y se vaya aquí cada uno con su idea, con su concepto aprendido. Así que os pido un aplauso importante para José Luis. No, para Óscar, por favor. Gracias. Y Óscar. Pues muchas gracias a todos. José Luis, hasta otra. Hasta la próxima. Seguimos.